es cierto, debemos de, en medio de la crisis, guardar la calma, ocuparnos, no preocuparnos. También debemos entender que la crisis, después de la crisis, será la financiera, la económica. ¿Qué fue? Ayer decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? Por la falta de clientes en su restaurante. Pues hay que aguantar, a ver si podemos aguantar este mes que pide el gobierno, le comentaba, creo que era su hijo. En ese sentido, la gente debe de estar también consciente que después de que le saquemos la lengua, el universo, Dios nos permita hacerlo así, al virus, pues se vendrán consecuencias difíciles de controlar por nosotros mismos. El peso anda de capa caída frente al dólar, y no por razones internas, sino por razones externas, por la misma pandemia. 25 pesos por dólar. Tenemos el precio del petróleo por los $14 el barril, cuando se había pronosticado y se habían hecho presupuestos por $40 el barril. Tenemos las bolsas golpeadas. En fin, también tendrá un efecto esto que se ha pedido, que es el cierre de centros nocturnos, bares, restaurantes, gimnasios. ¿Cómo visualizas también esto hacia adelante, mi querido Daniel? Porque el fin de semana publicaba Jorge Cepeda Patterson, y yo lo comentaba el viernes, en El País de España, que en México debe de tener cuidado para no meterse un balazo en el pie, entendiendo su realidad de tantos millones de pobres. Dame tu reflexión, y qué bueno que haya voces como Jorge Cepeda Patterson que llamen a la calma, a la serenidad. Fíjate, Vicente, que ese es el punto central del coronavirus. Aunque veamos muchas muertes en Italia y aunque haya habido muchas muertes en China, y aunque haya pocas muertes en cualquier lugar, el efecto del coronavirus es un efecto económico. Es que realmente se está jugando el planeta, el nuevo modelo económico, pero antes de que este modelo de sustitución entrara, recuerda que el presidente sacó un libro analizando la economía moral. El efecto del coronavirus va a mover a la humanidad a la economía inmoral como consecuencia de la fenomenología de la élite. Ves que cae del cuarto al sexto lugar Slim, pero ese es en la tabla de Forbes. Pero la base social, tan solo por año la base social, tiene un corrimiento de los pobres a los extremadamente pobres, a la gente que vive en pobreza extrema, de cerca de 100 millones anuales por necesidades de salud, por necesidades médicas, por atención, por cirugías, por hospitalización. Si 100 millones de personas al año se corren a la banda de los extremadamente pobres, imagínate ahora cuando se paraliza toda una economía y aún los que no estén enfermos por el coronavirus caerían en una enfermedad por la economía. Esto es realmente lo que debería de preocuparnos a todos. Mientras tanto, le siguen poniendo fuego a la conciencia de las personas para generar caos. El grave problema es de que va a haber más pobres que muertos. Y para un país como nosotros, que tiene los índices, el índice Gini totalmente desfavorable entre ricos y pobres, el efecto pudiese ser verdaderamente tormentoso. Paralizar a un país durante más de 40 días puede tener retrocesos de años, no de meses, de años. Y no significa que el planteamiento del modelo económico neoliberal y sus consecuencias que vivimos haya sido el adecuado para nosotros, pero hasta el momento la humanidad no tiene un plan alterno homologado. Hay muchas ideas, como la del presidente López Obrador, pero no hay una homologación de criterios sobre el trato adecuado y las relaciones financieras y económicas en el mundo. Aquí tendríamos que esperar el análisis de economistas de alto nivel como el doctor José Carlos Arias
como Carlos Cabeza de las Mañaneras, que también tiene muy buenas ideas, y como otros economistas, pienso en Ronald Moncayo también, y otros economistas que estarían haciendo un replanteamiento. Necesitamos llevar a la humanidad a una cumbre económica, con gente como Catherine Austin, como Daniel Stulin, a personajes importantísimos como Saskia Sassen, para hacer un replanteamiento formal. O sea, necesitamos entregar no solamente el desgravamen de los ricos con los más ricos o los ultrarricos, sino necesitamos entrar en un proceso de equilibrios. Pero ojo con todo lo que voy a señalar en este momento. El grave problema que nos enfrenta en esta lucha de clases, porque finalmente el coronavirus pareciera que es un fenómeno de lucha de clases donde los ricos también lloran, y por eso es que eso es un problema, porque la pobreza nunca fue un problema, sino cómo acumular más riqueza, pero ahora que los ricos también se enferman, necesitamos entonces replantearle a la humanidad que más allá de la fe, la esperanza y la caridad, lo cual no está mal dentro de los conceptos del cristianismo y de la visión occidental de la fe, necesitamos entrar a huevo a un replanteamiento por la igualdad de la humanidad. Es decir, tenemos que desmontar el concepto de la economía vertical. Forbes es esto, es vertical, no es horizontal. Siempre vemos una élite que se juega así, pero nunca vemos un basamento social, y eso es lo que se está pretendiendo, lo que había pretendido el presidente López Obrador a partir de la llegada de la Cuarta Transformación, establecer una dinámica social que permitiera el mayor flujo de dinero en la base, porque antes se lo acumulaban por cuestiones de corrupción. Si lográsemos como humanidad centrar un nuevo pensamiento, tendríamos la posibilidad de hacer una retórica civilizatoria, porque la economía envuelve a toda la civilización humana. Pero mientras tanto, mientras ese gran consenso se da en México, tendríamos evidentemente, Vicente, que padecer las consecuencias de la pobreza en este corrimiento de la banda de pobres, extremadamente pobres, que se daría justamente a partir de los efectos del coronavirus. Eso es lo que un presidente quiere evitar. Primero, el endeudamiento, segundo, el temor, y tercero, la caída de la economía. Ese es el planteamiento del presidente López Obrador, y ese es un planteamiento básico, fundamental, porque remar ahora contra corriente no es remar contra los traidores a la patria, sino es remar contra un sistema mundo en decadencia que sigue siendo la consecuencia de la caída de Bretton Woods, del impacto que tuvo la crisis económica del año 2000, la del 2008, y ahora lo que estaríamos viviendo. La humanidad no está para eso, pero realmente es muy preocupante. Ese es el punto clave del coronavirus, Vicente, como tú lo acabas de señalar.